Aleluya, aleluya, aleluya. Ábrenos el corazón, Señor, para que aceptemos las palabras de tu Hijo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan del mañana. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo, y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, uno de los discípulos le dice a Jesús: enséñanos a orar. Ciertamente la oración tiene su secreto. La oración no consiste en una fórmula que uno dice, repite de boca. Es una actitud, es todo diríamos, una actitud interna, una compostura externa, un estar pendiente de la persona para dirigirnos a Dios de un modo determinado. Y eso es lo que Jesús les enseña. El orar es hablar con Dios. Una fórmula hecha puede ser que ayude a hablar con Dios, o puede ser que uno la repita sin pensar lo que dice, sin poner en ello ni el pensamiento, ni el corazón, ni el sentimiento, ni la intención. Por eso Jesús, al enseñar esta oración, no les está dando a los discípulos una fórmula que repetir, sino todo ese conjunto de acciones, de intención, que es el que debemos tener siempre que oramos. De hecho, San Agustín dice que si no oramos según el Padre Nuestro, no es lícita esa oración. Toda oración tiene que estar según el Padre Nuestro, y si no, lo estamos haciendo mal. Cuando el Señor les dice: cuando oréis, decid: Padre. Aquí, Santa Teresita del Niño Jesús es la que ella, al referirse a Dios como Padre, no es una palabra sin sentido. Es esa actitud de ser hijo para con Él. Si a Dios le llamamos Padre, tenemos que sentirnos hijos, tenemos que actuar como tales, tenemos que pensar, sentir y querer esa relación para con Dios
como Él es nuestro Padre, yo soy su Hijo. Si me comporto como hijo para con Él, hijo bueno, se entiende, ¿no? Hay diversas clases de hijos. Están los hijos rebeldes, están los hijos protestones, están los hijos indiferentes y están los hijos amantes que aman a ese Padre y le aman de verdad, de corazón. Esto es lo que Jesús nos está diciendo. Compórtate como hijo. Pero ahora, si quieres ser escuchado por Dios, por el Padre, depende de qué actitud de hijo tomes, vivas, sientas delante de Él. Santificado sea tu nombre. Cuando dice, ¿qué es esta idea de santificado sea tu nombre? Tenemos que ser nosotros los que santifiquemos, que nuestra vida sea una glorificación, una santificación del nombre de Dios. El nombre es la persona. Dios, por mi vida como hijo, por mi comportamiento, mi obediencia, sea glorificado, santificado, honrado, de tal manera que Él no tenga que avergonzarse de nosotros, de nuestro comportamiento. Si alguna vez meditásemos el Padre Nuestro, palabra por palabra, idea por idea, si llegásemos a comprender qué es lo que realmente Jesús nos enseña con esta oración, un solo Padre Nuestro puede transformar nuestra vida, puede ser un buen examen de conciencia. Por eso, hoy es un primer miércoles de mes, día dedicado a San José. Fíjense que San José a Dios le decía hijo, a Jesús, pero él se comportaba con el Padre Eterno como hijo. Pidámosle a San José este espíritu filial para dirigirnos a Dios como Padre nuestro y nosotros comportarnos como hijos. Hoy, en el hemisferio norte, es el Día de Acción de Gracias. Se puede celebrar en un día o en 3 días una acción de gracias después de la recolección de la cosecha, darle gracias a Dios por todos los beneficios que concede. Es un día para acudir a Dios como Padre y nosotros como hijos, para decirle gracias por todos los beneficios que has derramado a lo largo de este año. Y tiene la acción de gracias, la penitencia, la acción de gracias y la petición. 3 partes en la acción de gracias para, primero, hacer examen de conciencia. Acto penitencial. ¿En qué he fallado en este año? ¿Qué es lo que no he cumplido? Si somos hijos, tenemos que ver lo que el Padre nos dice, nos pide. Y esto es lo que a veces, por eso es que muchas veces nuestra oración no es escuchada, aunque hoy es muy breve, son solamente 4 versículos los que nos pone hoy el texto, pero continúa diciendo, Él perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos, porque si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre os perdonará. Si somos hijos y acudimos a Él, lo primero es pedirle perdón por las faltas, ya que somos débiles y caemos. Una vez que nos reconciliamos, pero con el Padre, pidiéndole perdón de corazón y reconociendo en qué hemos fallado, Dios es fiel, Dios nos perdona, Dios nos ama, es Padre bueno. Entonces podemos pedirle con confianza y esperar de Él esa ayuda que necesitamos. Poder experimentar en nosotros el perdón,
La providencia, el amor, el cuidado de Dios es lo que hace que uno confíe más todavía. Pero hay que disponerse y estar atento. En esa acción de gracias, la segunda parte es darle gracias. Si le damos gracias por sus beneficios, hay que reconocerlos. Entonces, la acción de gracias a Dios, que eso es lo que cada día después de la comunión, después de la consagración, deberíamos de hacer prolongadamente, es un reconocer todas las gracias que nos vienen de Dios. Dios nos da tantas, tiene una providencia sobre nosotros, nos da tantos beneficios. Unos son, diríamos, negativos en cuanto a impedir que nos sucedan cosas malas, pero a veces ni siquiera le damos gracias por los males que nos ha quitado, que ha impedido que nos sucedan. Otras veces es verdad que nos suceden cosas que a nuestro parecer no son buenas. Una enfermedad, un accidente, un problema, una discusión, lo que sea. Pero si supiéramos entender que también en eso hay una providencia de Dios, a veces es por nuestra culpa, porque hemos sido imprudentes, porque hemos tenido una mala actitud o lo que sea. Entonces, ¿por qué le vamos a echar la culpa a Dios si he sido yo el imprudente, si he sido yo el que ha provocado, el que no me he contenido, el que no he sabido controlarme? Es culpa mía, en eso se le pide perdón, pero no hay por qué echarle en culpa por qué me pasa esto. Hombre, ¿por qué te has estrellado? ¿Por qué ibas a esa velocidad? ¿Por qué no tuviste más cuidado? Etcétera. Entonces hay muchas cosas que tienes que tener en cuenta para evitar esas cosas. Pero también nos suceden cosas sin que nosotros lo hayamos provocado, hecho o seamos culpables. Somos víctimas. Pero también en eso podemos ver que nos ha librado de otras cosas y que esto es para otros bienes, porque nada sucede, todo lo hace Dios para el bien de los elegidos. Si me está sucediendo una situación conflictiva, una cosa dolorosa, lo que yo tendría que preguntarme, Dios es mi Padre y Dios es poderoso. Entonces, si esto me está sucediendo, por algún bien está sucediendo. ¿Cuál es el bien? ¿Cuál es la bendición que Dios quiere que yo saque de esta situación, de esta enfermedad, de esta circunstancia que a mi parecer es negativa? Pues si estás viviendo en pecado, es porque tú mismo te has apartado de la providencia de Dios. Cambia y verás cómo las cosas cambian. Si estás en gracia de Dios, también puede ser expiar pecados pasados, pero también puede ser que eso sea una bendición por otros motivos. Es cuestión de estar atento a la bondad actuante de Dios. Dios obra con nosotros con amor y con bondad, pero hay que saber descubrir, ver la acción poderosa de Dios, su amor, su protección, su ayuda. Y esas cosas que para nosotros, hay por ahí uno de esos cuentos que tienen su moraleja. Entonces es un señor que siempre estaba a ver la voluntad de Dios. Y entonces un día tenía su granja y tenía allí sus animales, se le escapa una yegua y entonces empieza a buscar su yegua y los vecinos, ¡ay, qué desgracia! Se le ha escapado la yegua. Y dice, ¿será desgracia o será bendición? Él siempre estaba a ver qué cosa era aquello. Después de una semana regresa la yegua y estaba embarazada. ¡Ay, mira, ha regresado la yegua, además está embarazada! ¡Qué suerte que has tenido! ¿Será una suerte o será una gracia o será una bendición o será otra situación? Y el hombre siempre estaba a ver lo que Dios. Después tuvo el potrillo y entonces el hijo empieza a montarse en el potrillo cuando ya crece y el potro corre y se cae y se rompe una pierna. ¡Ay, qué desgracia! Se le ha roto la pierna al hijo. ¿Será una gracia o será una bendición? Una desgracia o una bendición. Con ese accidente se libró
porque vino la guerra, entonces tenía que ir a la guerra, pero como estaba con la pierna rota, pues no fue y con eso se libró. ¿Será una gracia, será una bendición o será una desgracia? Hay veces que nosotros miramos las cosas muy simplemente. Lo que no nos gusta es malo, lo que nos gusta es bueno. Lo que nos trae provecho es bueno, lo que no nos trae un provecho económico es malo. Pero a veces hay detrás de eso otras cosas. Dios tiene una bendición reservada. De tal manera que si mirásemos a Dios como Padre y buscásemos santificar su nombre en todos los acontecimientos, las situaciones, aun en esas cosas adversas, diríamos, Dios lo permite para algo bueno, algo bien, algún bien, alguna bendición. Dios está dándome aquí. Venga tu reino. Cuando le pedimos a Dios que venga a nosotros su reino, también a veces pensamos que el reino de Dios es que nos quite todos los males de delante y que todo nos progrese de una manera maravillosa. El reino de Dios dentro de vosotros está. Venga a nosotros tu reino, que cumplamos su voluntad, sus mandamientos, que sepamos ser obedientes a Él y hacemos que el reino de Dios esté en nosotros. Y cuando nosotros crecemos en la gracia santificante, mediante las obras buenas, la oración, mediante los sacramentos, mediante la caridad y demás, ahí es que estamos viviendo y estamos haciendo que el reino de Dios esté con nosotros, en nosotros, y obre, que se vea, que está presente. Y así vayamos haciendo nuestra reflexión para que nuestra oración siempre esté de acuerdo a la indicación, a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, al Padre nuestro. Perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo. Esta condición, y después el Señor la explica, es fundamental para ser oídos en la oración. El modo como nosotros nos comportemos, especialmente en el perdonar las ofensas, en saber perdonar, excusar el mal que nos hacen, es fundamental para acudir a Dios. Porque San Juan dice, ¿quién no tiene pecado? Todos somos pecadores, tenemos faltas. Por eso tenemos que acudir a Él y pedirle perdón. Pero si nosotros no somos capaces de perdonar, a veces es tan pequeñas las cosas que nos hacen. Una palabra, un gesto, una mirada, y nos causan una verdadera herida en el corazón. Y nos sentimos ya como que nos hubieran hecho un gran mal. Y no somos capaces de excusar, de perdonar. Ahí tienen ustedes el ejemplo de Jesús. Jesús desde la cruz, como nos enseña el Señor de los milagros, que nos preside. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo estaban crucificando y todavía se pone a perdonarles y justificarles. Perdónales, pero más todavía, porque no saben, los excusa. Cuando te ofendan, cuando te hagan algo, aprende a perdonar. No sabe lo que hace, no sabe lo que dice, está tentado por el demonio, es la pasión que le ciega. Si supiera todo lo que eso supone, lo que eso conlleva, no lo haría. Saber tener razones para excusar a aquel que nos ofende. Entonces podríamos tener una paz dentro de nosotros, porque si a aquel que me hace el mal, yo le excuso, yo le justifico, aunque lo haga con mala intención, pero por más mala intención que tenga, si supiera todas las consecuencias, la ofensa que eso supone a Dios y el mal que se hace a sí mismo, cambiaría de opinión. Pero en un momento, cegado por una pasión, cegado por una tentación, cegado por un vicio, pues comete el mal, hace daño. No lo voy a negar, eso está mal, pero al fin y al cabo,
no es plenamente consciente de todo el mal que está haciendo y que se está haciendo a sí mismo. Por eso el Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Si supieran todo el daño que se hacen, lo harían de otra manera. Pero cuando uno es capaz de perdonar y de justificar a aquel que me está haciendo daño, a aquel que me está tratando mal, a aquel que me está despreciando, a aquel que me está de alguna manera perjudicando, cuando yo acudo a Dios, Dios entonces mira también y me justifica todos mis pecados, todas mis faltas, todas mis obras, mis injusticias. Y entonces Dios bendice abundantemente. Y no nos dejes caer en la tentación. La tentación nos acosa, la tentación nos rodea, nos agobia. Y necesitamos que Dios nos proteja. Por esto es, si nos ponemos como hijos en sus manos, ahora, si yo me pongo delante de Dios como un igual, a decirle por qué haces esto y a pedirle cuentas y a mandarle entonces, muy bien, defiéndete tú. Ya que no me necesitas, ya que tú no te pones en mis manos como hijo, yo no puedo actuar como padre. Dios respeta. Esto es lo que a veces pues no queremos comprender. Hoy día los gobiernos echan a Dios de las constituciones, persiguen a la Iglesia, quitan a Dios de sus relaciones. Vemos muchos gobiernos en esta persecución contra la fe, contra Dios, contra todo lo divino. Ellos quieren gobernar sin ninguna referencia a la ley de Dios, a la ley natural, de tal manera que para ellos se bastan a sí mismos. Y luego vienen las enfermedades, luego vienen las desgracias, luego vienen las crisis, luego vienen toda clase de problemas y de males. Y cuando sucede un mal, le echan la culpa a Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios? Si tú lo has echado, ¿qué quieres? Dios respeta. Dios como padre deja al hijo que él o se comporte como hijo y acuda a él y le pida la ayuda, o si empieza a ponerse soberbio y a querer él dirigir su vida y a no querer tener más cuentas con su Padre Dios, Dios le respeta. Nos ha dado la libertad y nos respeta. Entonces, ¿por qué le vamos después a acusar cuando nosotros nos hemos apartado de él? Haz tu examen de conciencia. Pídele al Señor, a la Virgen, que sepamos comportarnos como hijos, que acudamos a Dios como Padre. Y medita el Padre nuestro, la oración que el Señor nos enseñó, no tanto el repetir, que sí, que hay que hacerlo. Cuando uno lo dice, y lo dice de corazón, eso va calando en el alma y va transformando mi forma de pensar, de sentir, de orar, y hace que empiece a vivirlo de verdad, porque me convenzo a mí mismo. Pero hay que meditarlo. Que la Santísima Virgen nos enseñe a orar como el Señor nos enseñó.